Mari, Roxana, ¿me escuchan? Mari. Mari, Roxana, ¿están ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Mari, Roxana. Roxana. Ya, muy bien. Vamos a iniciar, Mari, ¿sí? A ver, la clase pasada habíamos hablado sobre la literatura clásica, ¿cierto? ¿Estuviste presente en la clase, Mari? Mari. Muy bien. A ver, la clase pasada habíamos hablado sobre lo que es lo que Discúlpeme, de la vez pasada yo no he escuchado la clase. Primera clase, ya, ahorita bueno, recién. vamos a recordar un poco de lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? La clase pasada Ujú. habíamos hablado sobre el clasicismo. Recordemos que el clasicismo es una corriente literaria de la literatura universal en el cual va a ser un momento de inspiración realista, ya conceptualizan lo racional, lo intelectual y lo humanista dentro del clasicismo, ya surge aproximadamente en el siglo XIII antes de Cristo y se va a caracterizar por buscar la belleza y la perfección formal, tanto en la armonía y el equilibrio, ya en todas sus características. Tiene dos corrientes, grecolatinas y romanas, ¿sí? Son las dos corrientes que se van a desarrollar. Son aquellos donde va a surgir dentro de la literatura, va a tener su mayor realce, ¿no? Tanto tenemos a sus dos vertientes que son Oriente y Occidente, donde en Oriente mencionábamos que teníamos a China, a India y a Hebrea con sus representantes, ¿no? Asimismo, en la vertiente occidente tenemos a Grecia y a Roma, en el que mayormente nosotros vamos a ver a la epopeya, con Homero, a la lírica, con Píndaro, con Safo, con Hesiodo, al teatro con Esquilo, con Sófocles y Eurípides, y a la fábula con Esopo, ¿sí? Muchos de ustedes me imagino que han leído algunas fábulas de Esopo, que mayormente son los más estudiados y los que mayormente se pide en kinder, ¿sí? Y en oratoria con Demóstenes. Eso es por parte de Grecia. En Roma se va a dar manifestaciones líricas, tanto en el teatro como en la oratoria en la historia. En la lírica vamos a tener al Virgilio y a Horacio y Ovidio, ya esos son de Roma. Teatro a Plauto y a Ferencio, y en la oratoria a Cicerón. Asimismo, habíamos hablado cómo es que la literatura clásica es un antecedente para que surja, o se le conoce así, para que surja la literatura griega. ¿En qué vamos a hablar de la literatura griega? En que la literatura griega es aquella cultura que va a sumar diversas polis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Diversos ámbitos sociales, se podría decir, ¿ya? En el cual va a estar va a estar relacionado fuertemente lo que son las costumbres y la religión dentro de la literatura griega, porque se va a basar mucho en los dioses griegos, ¿sí? Se va a tomar mucho lo que es la relación con los dioses griegos, como Poseidón, dios del mar. Tenemos a Atenea, la diosa de la belleza, ¿cierto? Y diversos tipos de dioses que que se van a vislumbrar dentro de la literatura, ¿sí? Asimismo, mencionábamos que la literatura griega es aquella primera corriente literaria de la literatura universal, ¿sí? Con eso empezamos a hablar lo que es literatura universal, que es a nivel mundial, ya el cual se desarrolla en Occidente, pues no, de las dos vertientes se desarrolla la literatura griega, se desarrolla en Occidente, que es en Grecia,
¿sí? Dentro de la literatura griega también habíamos hablado que cuenta con ciertas características dentro de su escritura, también en sus manifestaciones pictóricas, en su música. Entonces se muestra ello, ¿no? Por ejemplo, sus escrituras muestran cierto racionalismo, también tiene un predestinación, que quiere decir eso que ellos ya mencionaban dentro o ya sabían cuál era el final que les esperaba, ¿no? Predestinaban ello, ¿no? Suponían, se podría decir. También hay cierto o cierta búsqueda de la belleza y también muestra que el artista clásico de dicha época dentro de la literatura griega se va a desarrollar como algo intelectual, ¿sí? Y el máximo exponente, recordemos que es Homero, ¿no? Que decíamos la clase pasada que no muchos sabíamos lo que de la biografía de Homero. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de dicha época se desarrollaba de manera a través de las voces, ¿cierto? No se detallaba exactamente quién había empezado a contar quizás una fábula, quizás una historia, porque no había exactamente, porque pasaba de voz en voz. Entonces, es lo mismo que sucede con la biografía de Homero, ¿no? Nadie sabe, se cuenta así, y en base a ello se ha hecho una biografía, ¿no? En el cual Homero viene, le dan el nombre a él porque queda ciego, ¿no? Él queda ciego y Homero significa ciego en griego, pues, ¿no? También se habla sobre una mamá que se llamaba Creteis, que dicen que es la mamá de Homero, en el cual también tenemos al cual su mamá le llama a Homero. Él no se llamaba en un inicio Homero, sino se llamaba Melesigenes. Es en base a que a él pierde la vista, es ahí donde le colocan Homero, ¿no? Y también se había contado donde en la casa de su mejor amigo, se podría decir, que es mentor, es donde concibe la idea de la obra La Odisea, ¿sí? Es donde él empieza a escribir, se podría decir, o empieza a creer o a darse esa idea de la historia de la Odisea, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Y en base a ello, ¿no? Él nace en el año 622 antes de Cristo. Dentro de sus obras más importantes tenemos a la Ilíada y a la Odisea. La clase pasada habíamos hablado sobre la Ilíada, que es una obra dividida en 24 cantos. ¿Sí? Tiene un narrador omnisciente, dijimos, y una narración lineal, ¿no? Lleno de comparaciones y símiles, que es lo mismo, ¿no? Se hacen muchas comparaciones con animales, con dioses, ¿sí? Y detalla muchas descripciones de cada uno de los personajes. También muestra personajes divinos y aristocráticos. Aristocráticos porque personas, se podría decir, terrenales, ¿no? El tema principal de la Ilíada, decíamos que era la cólera de Aquiles y sus consecuencias que ello traía, ¿no? En base a su cólera, ¿no? Y sus temas secundarios están en base al destino, la valentía, la guerra que se desarrolla, por ejemplo, el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor, con Telémaco, que Telémaco es el primero, digo, Patroclo, que es el mejor amigo de Aquiles, es quien se enfrenta primero, ¿no? Ya que Aquiles no deseaba ir. Entonces, a la muerte de Patroclo es donde Aquiles se enfrenta a Héctor y venga su muerte, ¿no? Matando a Héctor y vengándose del rey, ¿sí? Muy bien. Hemos hecho una recapitulación sobre la Ilíada, ¿no? En sí, la Ilíada se va a situar o se narra prácticamente en el último año de la guerra con Troya. Entonces, en la Ilíada se muestra eso, ¿no? Cómo es que fue la guerra de Troya. Y la Odisea viene, que ya es otra obra literaria, que va a narrar lo que es la el transcurso, ¿no? Pero ya de Ulises, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí me comprendieron, chicas? Chicas.
Las están ahí. Muy bien. A ver, Sí. hasta ahí me comprendieron, ¿verdad, María? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Ahora, una de sus obras más importantes era, como les decía, la Ilíada, que es mayormente estudiada, y la otra es la Odisea, ¿sí? La Odisea es un poema épico digno de esa época que va a narrar las aventuras de Odiseo, ¿sí? También conocido como Ulises, en Roma. Bueno, en lenguaje romano, ¿no? En lenguaje latín se podría decir. Narra su viaje de regreso a su patria, ¿no? Él había participado dentro de la guerra con Troya, entonces la Odisea es la secuencia, se podría decir, o la continuación de la historia de la Ilíada, ¿sí? Narra sobre su regreso a su patria, que es Ítaca, desde el momento que finaliza la guerra de Troya, ¿no? Que es, como les decía, que eso ya es narrado en Liliada, ¿no? Y hasta que él finalmente, después de esa guerra, vuelve a su casa, porque pasaron muchos años después, es donde él vuelve a su casa, ¿no? Su obra fue, se va a escribir a través del siglo, con una tradición antigua, aproximadamente en el siglo 8 por ahí, antes de Cristo, se desarrolla, ¿no? Dentro de ello, como les decía, ¿no? La Odisea es una narración de la continuación de la Ilíada, pero acá ya narra cada uno de los procesos o qué es lo que Ulises pasa en todo el transcurso de su viaje de regreso a Ítaca. Está dividido o está estructurado en 24 cantos que se va a dividir en tres partes. Uno, Telemaquía, el regreso de Odiseo, y la venganza de Odiseo, ¿sí? El primer canto va a enfocarse mucho en cuando los dioses van a decidir en una asamblea el retorno de Odiseo, mejor dicho, de Ulises, ¿sí? Ambos nombres son manejados dentro de la historia. Homero, que es el escritor del libro, va a tener cierto protagonismo también, el cual va a pedir a la musa que relate lo sucedido sobre Odiseo, ¿no? Después de que él arrasó con la ciudad de Troya. Los dioses en esa asamblea van a reunirse y Atenea es partidaria de que Ulises retorne a su hogar, ¿no? Atenea, la diosa, Atenea pide o ella quiere que Ulises regrese a su hogar, el cual lleva ya prácticamente 8 años cautivo, o mejor dicho, encerrado en la isla de la ninfa de Calipso, ¿sí? Ninfas es aquella, se podría decir, eran mujeres, se puede decir que las ninfas son aquellas mujeres que son, en la mitología griega, se le conocía como una deidad menor femenina, ¿no? Relacionada mayormente con un lugar concreto, aquellas diosas que poseían a los hombres, ¿no? En otro lenguaje. ¿Sí? Dentro de ello también surge en esta primera parte, no se narra en el libro, pero sí se desarrolla dentro de la mitología griega. Hay una pequeña, creo que les comenté la clase pasada, en el que les decía, ¿no? De que todo sucede o viene dentro del enfrentamiento entre las diosas por saber quién era la más bonita, ¿no? Entonces, la propia Atenea, bajo la imagen de mentor, va a ser quien aconseja a Telémaco, su hijo, que ya creció, que ya tiene aproximadamente 14 a 16 años, si no me equivoco, es lo que se cuenta en la historia, quien va a aconsejar a su hijo por medio de mentor para que vaya a buscar a su padre, ¿sí? Porque ya había demasiado exceso en cuanto a lo que los pretendientes de su madre, Penélope, habían ocasionado dentro de la casa de Ulises, ¿no? Se comían todo lo que les pertenecía a la casa, tomaban hasta decir basta, prácticamente se habían posicionado en la casa, vivían ellos con tal de conquistar a Penélope.
quién era la mujer de Ulises, porque ya pasado 8 años, ellos creían que él había muerto, ¿no? Y que ya no iba a regresar. Entonces, Penélope es quien les da, ¿no? Un tipo, una lección, les dice que que ella va a juntarse con uno de los pretendientes el día que acabe de tejer o de elaborar una prenda. Pero lo que se podría decir, lo que los pretendientes no sabían es que Penélope tejía de día cuando ella o ellos lo veían y de noche lo destejía. ¿Sí? Entonces, por eso nunca terminaba de tejer, pero en ese transcurso que ella está desarrollando ello, Telémaco, su hijo, va en busca de su padre, ¿no? Va a buscar a todos con los que se escuchaba que Ulises se había relacionado durante la guerra con Troya, ¿no? Entonces, él va en busca, pero no lo llega a encontrar a su papá. Es que Ulises llega después de varios transcursos o varios procesos en el que ha pasado por varias pruebas a través de los dioses. Él va a llegar como mendigo a su casa, pero no llega de frente, ¿no? Diciendo yo soy Ulises, no, no es la manera como él llega. Primero se encuentra con una diosa y luego se encuentra con Telémaco, su hijo, quien sí lo identifica y sabe que es su padre, pero Penélope no sabe que Ulises ya regresó. Entonces, como él llega como un mendigo, como un pordiosero, enfrenta a todos los pretendientes de Penélope, quien les da una prueba que solamente él podía realizarlo, ¿no? En círculos tenía que pasar la flecha con un arco, ¿no? Él era el único que pasaba por toda la franja de esos círculos, se podría decir, y les puso a prueba ello a los pretendientes, ¿no? Todos empezaron a realizar esa prueba y no, nadie lo lograba, así que último, él dice, yo lo haré, y todos se llegan a burlar de Ulises, ¿no? Porque era un pordiosero y nadie lo identificaba. Es donde él sí logra y empieza la masacre que había ya propiciado, bueno, había planificado con su hijo, ¿no? Y con su gente de más confianza y acaban votando a todos los pretendientes, ¿no? La mayoría muere dentro de la casa de Ulises. ¿Sí? Entonces, es después de ello, recién él se llega a encontrar con Penélope, es donde prueba su fidelidad de ella, ¿no? También se ve el amor que ella tenía por Ulises porque llegó a esperarlo por tanto tiempo. Entonces, más que todo se narra todo eso, ¿no? El viaje de Ulises que hace todo un proceso para que pueda llegar a Ítaca, ¿no? Que es su hogar. Entonces, lo que plasma Homero dentro de su obra, ¿no? Dentro de la Odisea, ¿sí? Muy bien. En base a lo que hemos hablado el día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es sobre el teatro griego, ¿sí? Me avisan, por favor, si es que pueden visualizar mi pantalla. ¿Visualizan mi pantalla? ¿Se logra visualizar mi pantalla, chicas? Sí, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a ver lo que es el origen del teatro griego, ¿cierto? Hemos hablado lo que es prácticamente la narrativa del teatro griego con la Ilíada y la Odisea. Ahora desarrollaremos lo que es el teatro griego. Para ello, debemos saber que los inicios del teatro griego se va a desarrollar a partir del siglo V antes de Cristo y donde se van a hacer grandiosas representaciones en honor a Dionisos, que es un dios, ¿no? El carácter religioso dentro del teatro griego van a manifestar ciertas coreografías, música y canto. Prácticamente va a ser un teatro completo, se podría decir, ¿no? Pero todo en base al dios Dionisos, ¿no?
Dentro de ello también los grandes dionisíacas, se podría decir, se les conocía así a aquellos que pertenecían a dicho ciclo, van a mostrar festividades hacia el dios Dionisio, ya que es una divinidad que se le conoce así al dios del vino. ¿Sí? Dionisio era el dios del vino dentro de ello, ¿sí? Para que dé beneficios a la cosecha, ¿no? A lo que ellos realizaban en dicha época. Asimismo, se va a iniciar en el crepúsculo y se van a extender hasta altas horas de la noche, donde duraban 5 días, una representación duraba prácticamente 5 días en dicha época, ¿no? Se desarrollaba a grandes con música y había gran apogeo, bueno, gran algarabía por ello, ¿no? Dentro de ello también hay ditirambos, que son aquellos bailes y cantos que se realizan en el coro a honor al dios Dionisio, ¿no? Al dios del vino, ¿sí? Pisistrato, que es el gobernador de dicha época, le va a pedir a Tespis que origina un cambio a la fiesta dionisiaca. Estas representaciones teatrales que se desarrollaban en esta época era prácticamente como una fiesta, ¿no? Que se desarrollaba. Ahora, como por ejemplo las fiestas patronales, similar a ello se desarrollaba en dicha época por 5 días, en el cual Pisistrato le pide a Tespis que vaya a originar un cambio, ¿no? En dicha fiesta para atraer a muchos más espectadores, se podría decir, ¿no? Asimismo, en base a ello, a Tespis se le va a ocurrir salir del coro conformado por 12 hombres, ¿ya? Quien va a enfrentar al coro y va a generar lo que ahora conocemos como diálogo, ya no se muestran coros en sí ya, ¿no? Como canciones, sino diálogo. Y asimismo, Tespis va a ser quien va a convertir en el primer actor de la historia, que es el actor hipócrita, ¿no? Se le va a representar de esa manera. Y de esa manera va a nacer la tragedia griega como subgénero dramático, ¿no? Va a haber una cierta tragedia, va a haber un cierto fatalismo dentro de las obras teatrales, ¿no? En base a ello. Asimismo, dentro del desarrollo del teatro griego, como bien se decía, va a surgir por muchos cambios, ¿no? Durante su proceso se va a surgir muchos cambios en el cual se realizaban dichas actuaciones teatrales, se realizaban como en estos lugares, ¿no? Que son rituales llamados teatrón, que significa un lugar para contemplar, que son así como se podría decir coliseo, pero abierto, ¿no? Aquí en esta parte, como observan en la imagen, en la parte media, en la parte de la entrada donde hay una edificación, ahí es donde se colocaban cada uno de los personajes e iniciaban la actuación, se podría decir, ¿no? Y alrededor, que está acá en forma de media luna, se podría decir, o un cono abierto, un cono invertido, en el cual estaban los espectadores, ¿no? Y lograban visualizar todo el espectáculo, ¿no? Entonces, de esta forma eran los teatros, se podría decir, de la antigua Grecia, ¿no? Donde ellos desarrollaban su actuación. ¿Sí? Actualmente se ven las ruinas de los teatros griegos de esta manera. Como les decía, acá está mucho más de cerca, ¿no? Acá se visualiza los huequitos, o bueno, se podría decir las ventanas, de donde se mostraban los actores, ¿no? Es donde ahí se colocaban ellos, y en esta parte de acá, donde está el mouse, se visualiza, ahí se colocaban los espectadores, ¿no? Mejor dicho, el público. Es donde se presentaban ellos, ¿no? Sí. Asimismo, tanto como el desarrollo, estamos conociendo, ¿no? Cómo es que se desarrollaba el teatro griego y dónde se desarrollaba, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, aquellas representaciones primitivas, como les decía, ¿no? Aquellas representaciones antiguas van a ser dichas van a surgir o van a estar sujetas a cambios, a transformaciones, ¿sí? Que van a dar origen al teatro, sí, pero con sus propias características. Se va a agregar el diálogo que Tespis ya había agregado,
va a cambiar un carácter religioso y se va a representar temas de conflictos del hombre, ¿sí? Y su destino, ¿no? Como les decía, dentro del clasicismo, en el cual pertenece el teatro griego, se representa mucho el predestino, ¿no? Los actores van a plasmar dentro de ello su destino ya está se podría decir ya está manifestado, ¿no? Ellos conocían ello. Se va a formalizar el trabajo de los actores, se va a reconocer, ¿sí? Se reconoce y van a surgir los primeros, que son Sófocles, Esquilo y Eurípides, con ellos nace el género dramático con el surgimiento de la tragedia, ¿no? Si antes era musical nada más, ahora ya con la transformación que surge en el teatro, en base al diálogo, sobre su carácter religioso, va a cambiar y se formaliza el trabajo de los actores, va a surgir la tragedia, ¿no? Se va a hacer una cierta combinación de todo, ¿sí? Asimismo, dentro de los antiguos griegos, son aquellos que van a integrar sus manifestaciones culturales en el arte teatral, ¿no? Dentro del teatro griego, bueno, de esa época, se va a manifestar mucho lo que es el arte teatral, ¿no? Como les decía al inicio, es una festividad que ellos desarrollaban actuando, ¿sí? Y los actores de dicha época van a ser aquellos que van a dar vida a personajes que van a ser creados por los grandes escritores, pues, ¿no? De ellos, de dicha época, que van a ser poetas y filósofos, ¿no? Prácticamente se va a plasmar ello dentro dentro del teatro. Asimismo, los actores griegos, la mayoría, o no por no decir casi todos, o todos, son hombres, eran hombres, en el cual sus vestuarios no era, por ejemplo, actualmente, si yo voy a actuar de un animalito, me tengo que representar de ese animalito, ¿cierto? Mi vestuario debe ser de ese animalito, pero no, ahí simplemente eran túnicas y coturnos, que son ellos aquellas vestiduras que se les da actualmente a los sacerdotes, por ejemplo, simplemente vestían con ello y usaban máscaras, ¿no? Que van a representar tanto la tragedia o la comedia, como actualmente, ¿no? Se representa, por ejemplo, cuando nosotros colocamos, hay máscaras que muestran felicidad, tristeza, angustia, entonces ellos usaban ello, ¿no? Para que muestren esto, ¿no? Si era tragedia o comedia, ¿no? Y tanto esos usos que ellos van a dar a las máscaras va a manifestar mucho lo que es, o se va a ver muy enfatizado el sentimiento que tenía el actor, ¿no? O qué es lo que él representaba, ¿no? Y trataban también de amplificar el sonido de su voz, porque el hecho de estar con una máscara corta, ¿no? Al emitir nuestra voz ya se disminuye, entonces ellos hacían un énfasis en ello, prácticamente gritaban, ¿no? Porque en dicha época no existía tampoco el micrófono, ¿no? Entonces, para que se puedan adquirir a los espectadores, que era una gran algarabía, y ellos prácticamente hacían eso, ¿no? Enfatizaban mucho su tono de voz. Dentro del teatro griego hay dos géneros, que uno de ellos es el género dramático, en el cual va a mostrar una realidad, ¿no? Una realidad, en base a lo que ellos viven en esa época, y la mayoría eran cuentos de hazañas, de guerras, entonces prácticamente ello mostraba, ¿no? Una realidad del día a día. Y también se presenta directamente al receptor. ¿Qué quiere decir eso? Al espectador, al lector, a aquellos que lo visualicen, ¿sí? A través del diálogo de los personajes. Ya prácticamente hablaban, ¿no? No era solamente un coro, como si se había iniciado, ¿no? ¿Quién coloca esto? El que coloca esto es Thespis, ¿no? Y tiene un eje central que es la acción y el conflicto dramático. ¿Sí? Va a haber un conflicto, un desenlace bastante interesante de la mayoría de las obras teatrales que se van a presentar en dicha época, ¿no? A la acción se define como la suma de movimientos que ellos realizan dentro de la actuación, ¿no? Tanto internos como externos, manifestaban mucho y ya prácticamente era una actuación completa, se podría decir, ¿no? En el que se podría visualizar con el diálogo y a través de los movimientos de qué más o menos trataba cada una de las actuaciones o qué es lo que estaban representando, ¿no?
y a la vez ellos se van los personajes de la actuación o de la obra teatral que estén escenificando, se van a ver enfrentados, pues, ¿no? A una experiencia prácticamente especial porque no se manifestaba de esa manera, ¿no? Se manifestaba simplemente a través de coros y quietos, ¿no? En cambio acá ya van evolucionando, ¿no? Asimismo va a estar compuesta por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una actuación o quizás vamos a una representación teatral, siempre lo que nos llama la atención es el conflicto que hay dentro de la historia, ¿no? Si a mí me dicen, vamos a una actuación de Romeo y Julieta, lo primero que yo me pongo a pensar es que yo quiera o quisiera visualizar la actuación o la parte donde ellos toman el veneno, ¿no? Que es el parte de la intriga, qué es lo que pasa, o cómo es ese conflicto que ahí sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención y ahí es lo que la mayoría de obras teatrales de dicha época va a estar conformado de esto, pues, ¿no? Y dentro de la estructura interna del género dramático se va a desarrollar en tres etapas. Uno que es la presentación, en el cual se da el momento inicial, en el que se muestra un personaje en equilibrio precario, ¿no? Se plantea, mejor dicho, la problemática, ¿no? Toda obra teatral surge con algún problema, ¿no? Y dentro del desarrollo está la solución o quizás el hecho de complicar mucho más la situación de dicho problema, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Que este problema se conoce con el nombre de conflicto dramático, ¿sí? El cual el enfrentamiento de dos fuerzas, una de las cuales quiere vencer a la otra de a como dé lugar. Eso se va a mostrar en el género, pues, ¿no? En el género dramático, ¿no? Que va a haber la solución, ¿no? De esto, quizás el hecho de complicarse, pero va a haber un ganador siempre dentro del desarrollo del teatro. La segunda parte es el desarrollo, en el cual se va a dar es la situación intermedia que va a mostrar el proceso que va a desarrollar el conflicto, ¿no? Prácticamente es el clímax, se le conoce como clímax, el momento de culminación, ¿no? El desenlace, se podría decir, en el que se desarrolla mayormente el momento de tensión, ¿sí? Y por último, tenemos al desenlace, pues, ¿no? Que es una etapa después del clímax, donde el clímax, como les decía, es el desarrollo del momento más importante, lo que más nos interesa, se podría decir, o el momento del conflicto donde está por darse quizás una solución. ¿Cierto? En el cual, acá como les dice, ¿no? En el que el conflicto se ha resuelto, en el clímax, ahí es donde se da todo el desenlace, ¿no? Por ejemplo, se mata a alguien o se peleó con alguien dentro del desarrollo de la historia, entonces esa es la parte del clímax. Y ya el desenlace es la solución, ¿no? Asimismo, dice que se ordenan y explican los incidentes y la acción toma un curso que lo conduce a un final, ¿sí? Dentro de ello, los personajes de la época van a ser aquellos que van a estar obedeciendo a la lógica interna del mundo dramático, ¿no? Se van a avanzar mucho en lo que sucede, ¿no? En la historia, ¿sí? Y ellos se van a insertar mucho en esto, pues, ¿no? Asimismo, las características que va a desarrollar para nosotros poder reconocer al género dramático va a estar compuesta por una estructura primaria de lenguaje que va a corresponder a los parlamentos, ¿no? De los personajes en formas de diálogos, de monólogos, de soliloquios, de apartes. Entonces se va a desarrollar mucho y se va a vislumbrar mayormente esto, pues, ¿no? Y no necesariamente al visualizar, por ejemplo, si a mí hay una actuación en base a lo que es el teatro griego, yo estaría pendiente de estas características, ¿no? Que lo que se desarrolla, lo que se está desarrollando dentro del teatro griego, si cuenta o no con sus características, pues, ¿no? Y eso lo voy a poder visualizar a través de los diálogos, pues, ¿no?
Eso es por parte de la estructura primaria. En la estructura secundaria del género o del texto dramático son aquellas acotaciones del hablante dramático, por ejemplo, la entrada o salida del personaje, cómo entran y cómo salen, tipo de escenografía, de qué va a estar compuesto, qué materiales van a ir ahí, el lenguaje gestual. Recuerden que muchas veces cuando nosotros vemos una representación nos guiamos mucho en lo que es el lenguaje gestual del actor, ¿no? No necesariamente en lo que simplemente dicen. Yo puedo mencionar algo gratificante o algo feliz, pero si es que no muestro esa felicidad con mi rostro, yo puedo estar contando una historia de felicidad, ¿cierto? Pero mi rostro muestra no felicidad, sino tristeza, entonces no es coherente, ¿no? Ahí se ve eso. Asimismo, un lenguaje proxémico y las luces y músicas que van acompañados, pues, ¿no? Y son algunas de las características dentro del desarrollo del teatro griego, pues, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener a grandes representantes, tanto como hemos hablado sobre la literatura griega, en el cual teníamos a Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea. Aquí vamos a tener a su máximo representante, que es Sófocles. Sófocles es uno que muestra tragedia. La mayoría de ellos plasma o escribe textos en base a la tragedia. Esquilo y Eurípides también son sus temas, es la tragedia. Aristófanes es el único que escribe en base a la comedia, ¿no? Claro que sí tienen algunas comedias, pero son más trágicos, ¿no? Por parte de Sófocles es quien va a vivir en el apogeo de la grandeza griega, ¿no? Donde se va a surgir muchos escritores, se va a plasmar mucho lo de la historia, ¿sí? Y pues va a pertenecer a una familia acomodada, ¿no? Una familia pudiente, se podría decir. Para Sófocles, la tragedia que va a plasmar es la existencia humana, ¿no? Va a obedecer a una fuerza superior o incluso a divinidades, ¿no? La existencia humana va a estar en base a ello, a una aceptación, a una obediencia, a una divinidad, pero divinidad griega, pues no estamos hablando de un dios religioso que actualmente conocemos, sino divinidades griegas. Pues en la época de los griegos había Dios del agua, Dios de la belleza, Dios de la sabiduría, hasta Dios del vino, ¿cierto? Que es el dios Dionisio. Entonces, en base a ello, ¿no? Sus grandes aportes que Sófocles va a tener es uno, el aumento de tres actores en la escena. Uno de ellos va a introducir dentro del teatro, va a introducir al tritagonista, ¿no? Y va a profundizar en la psicología de los personajes. Se va a mostrar mucho la gestualidad, ¿no? Y va a decorar el ambiente del escenario. Hasta el momento, las actuaciones no se desarrollaban hasta que Sófocles da ese aporte, ¿no? Él empieza a adornarlas. Es por ello que actualmente se adornan, ¿no? O se arma una escenografía en base a la historia que tú vas a contar, ¿no? Asimismo, dentro de las obras de Sófocles, él va a escribir más de 120 dramas y los que nosotros vamos a hablar o vamos a conocer, los más importantes, uno de ellos es Ajax, Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colona, Electra y los Traquinias. Y el que vamos a estudiar es la obra Edipo Rey, ¿no? Que es el que mayormente siempre o tiene mayor realce. Dentro de la escritura de Sófocles, del desarrollo de su escritura, va a dar mayor importancia que al diálogo que fue incluido por Tespis, ¿no? Que se dijo en la teoría. También va a priorizar y va a agotar todo lo posible a la predestinación, al fatalismo. ¿Sí? Y se va a preocupar mucho por la moral y la psicología, que es propio de la literatura grecolatina, ¿no? O de la literatura griega, ¿no? La moral la psicología del personaje, ¿no? Se maneja mucho ello. También va a acentuar el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina, ¿no? Va a haber una cierta separación dentro de ello. ¿Sí? Para poder pasar a hablar sobre Edipo Rey. ¿Hasta ahí me comprendieron? Chicos. Chicas, ¿están ahí? Yo, Miss, estoy acá. Muy bien. ¿Me entendiste hasta ahí?
Sí, Ya. A ver si más o menos me comprendiste para poder hablar sobre Edipo Rey, ¿no? Que es con lo que vamos a finalizar lo del teatro griego, ¿no? ¿Quién fue quien introdujo el diálogo dentro del teatro griego? ¿Cómo se llama la persona quien introdujo el diálogo dentro del teatro? Roxana. Roxana. ¿Quién introdujo el diálogo en el teatro griego? Solamente se venía desarrollando a través de la música o cantos, no coros, pero ya hay cierto conflicto en diálogo entre personajes, ¿no? Ya no eran solamente individuales, ya había diálogo. ¿Quién fue? María. María. Roxana. Si no tienes audio, podrías escribir en el chat en todo caso para poder comunicarnos, ¿no? Y no sea esto un monólogo, pues, ¿no? Yo solamente hablando y ustedes prácticamente no. Y no se torne aburrido, pues, ¿no? Ya, a ver, habíamos hablado sobre el teatro griego en el cual decíamos de que o la persona quien introduce en el teatro griego el diálogo es Tespis, ¿no? Ella es, o bueno, es quien en sí dentro de la literatura griega no se conoce exactamente si eran mujeres o varones porque se tenía la creencia de que los varones eran los que desarrollaban lo intelectual, ¿no? Y las mujeres, o muchos de ellos, muchas de las mujeres, por ejemplo, se llega a conocer casos en el que se cambiaban de nombre o colocaban nombres de varones para que no se les identificara, ¿sí? Por eso es Tespis, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de Edipo Rey, que es una obra teatral de Sófocles, tiene como tema principal al destino del hombre, ¿no? Fijado por los dioses, que ahí se muestra el fatalismo. Aquí es donde se va a desarrollar el predestino, o qué es lo que ya los dioses, desde que aquel hombre nació, ya se les había manifestado a sus padres qué es lo que iba a pasar si él seguía viviendo. ¿Sí? Uno de los temas secundarios es el parricidio, el cual matan al padre y a la madre, y el fatalismo, ¿no? El destino que ya está fijado por aquellos dioses, y también una búsqueda de la verdad en cuanto a que Edipo se llega a enterar de que se había casado prácticamente con su madre, ¿no? Y la justicia. Tanto dentro de los personajes vamos a tener a Edipo, a Yocasta, a Creonte, a Tiricías y al mensajero, ¿sí? Edipo Rey es un rey de Tebas, en el cual va a escuchar en los lamentos de un coro de los ancianos la peste que va a devastar la ciudad, ¿cierto? Que es donde un oráculo va a anunciar que los males van a provenir de no haber sido castigado el asesino del rey anterior, que era Layo, ¿sí? Cuya viuda Yocasta se ha casado con Edipo. Es donde Edipo va a ordenar que se hagan investigaciones para dar con el responsable del asesinato. El adivino, que es Tiresias, se niega rotundamente a hablar
por temor pues que van a acusarlo al mismo tiempo de ser el criminal. Layo, el rey anterior, el rey muerto, va a ser quien va por un camino en su carro y sus caballos atropellan a Edipo que se desplazaba por ahí, en el cual se va a producir un altercado, ¿no? Y va a desconocer su origen Edipo y va a matar a Layo, ¿sí? Al rey Layo. Edipo es quien mata al rey Layo. Acusado de ser cómplice de Tiresías, se ve obligado a revelar la verdad, pues, ¿no? Es donde Edipo se acuerda, aunque vagamente, de ese altercado en el cual va a matar, él no sabía que había matado al rey, ¿sí? Y comprueba ser él en realidad el criminal, ¿no? El cual su mensajero llega de Corinto a anunciar que el rey Polibo, de quien Edipo cree ser hijo, no era hijo, se casaría, va a ser el rey Edipo, mejor dicho, el rey Polibo, del cual Edipo creía que era el hijo, van a anunciarle que ha muerto, pues, ¿no? Edipo se va a alegrar a pesar de todo porque el oráculo le había anunciado que mataría a su padre y se casaría con su madre. Pero el mensajero de Corinto le confiesa que no es hijo del rey Polibo, sino del rey Layo, en el cual Edipo había matado a su padre, ¿no? Y ahí es donde se muestra el parricidio. Y se había casado con su madre, que era Yocasta, pues, ¿no? Ante la tremenda verdad se muestra la desdicha que Edipo va a sentir, pues, ¿no? Ahí. Y la reina Yocasta, al enterarse de ello, se llega a ahorcar y él a enterarse que era su marido, pues, ¿no? Que su hijo era su marido. Y Edipo se va a arrancar los ojos y va a ser desterrado o se va a desterrar a sí mismo de la ciudad de Tebas, pues, ¿no? Quedando como nuevo rey su cuñado Creonte. Y de esta manera termina la historia, ¿no? Prácticamente, ¿por qué surge esto? Porque al inicio no se llega a dar con lo que el rey había mandado, ¿no? Que era matar a Edipo cuando recién había nacido. Entonces el pastor, a quien fue entregado, no cumple con esta orden y es por eso que se desarrolla todo este desenlace y llega a casarse tanto con la mamá y llega a matar sin darse cuenta él, llega a matar a su padre y surge todo esto, ¿no? Prácticamente ahí se muestra gran fatalismo, una tragedia bastante grave. Esta obra es un teatro en sí, para que y muchas significaciones se ha desarrollado de grandes hazañas, ¿no? De cómo es que llega él a darse el parricidio dentro de la historia, ¿no? Porque al finalizar, él prácticamente es un asesino omnisciente, se podría decir, porque en base a lo que él había ocasionado, al matar a su padre, también su madre se llega a suicidar, pues, ¿no? Se podría decir, y él se saca los ojos, y es como termina en sí la obra, ¿no? La actuación, o podría decirse, ¿no? La escenificación que va a plasmar Sófocles dentro de Edipo Rey, ¿no? Muy bien, chicas, espero sinceramente que me hayan entendido y me hayan comprendido la clase de hoy. De igual forma, van a poder visualizarlo en el YouTube. No hay inconveniente por esa parte y espero la participación en la siguiente clase. Sí, cuídense mucho. Hasta luego.